El verdadero arrepentimiento trae buenos frutos. Mateo capítulo 3, vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios: En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Amén y amén. Este pasaje le conocemos como la predicación de Juan Bautista. Y el evangelista lo presenta justo antes de empezar el ministerio público de Jesús. O sea, ya Mateo nos había hablado cómo fue el nacimiento de Jesús, eh, cómo fue la visita de los magos que vinieron a adorar al Señor, la matanza de los niños que hubo en Jerusalén. Y ahora nos muestra entonces la predicación de Juan Bautista. ¿Y cuál es la enseñanza de Juan Bautista? Porque él está bautizando cerca del Jordán. ¿Y qué es lo que en el Jordán, perdón, en toda esa región? De toda esa región venían gentes para bautizarse. ¿Y qué es lo que él está predicando? Anunciando el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces empieza el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y podemos preguntarnos, cuando uno empieza a leer, ¿qué está predicando? ¿Qué es lo que predica Juan Bautista? Porque hoy en día hay muchas predicaciones, de cierto, sí, hay muchas enseñanzas, pero lo que nos diferencia a nosotros es que el Juan Bautista estaba predicando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque hoy se habla, tristemente, se habla mucho más de un evangelio social. Y se invita mucho a la gente a que venga delante de Dios porque Dios puede solucionarle el problema financiero que usted tiene, por el cual usted está pasando. O venga delante de Dios porque Dios puede quitarle la enfermedad que usted tiene. Incluso muchos se atreven a asegurar que Dios va a obrar de tal forma. Y hay cosas y muchas cosas que nosotros no sabemos Dios qué va a hacer con una persona. De hecho, nosotros no sabemos ninguna. Nosotros sabemos lo que las escrituras dicen y que habla completamente de los tiempos que están por venir, de la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, del pueblo de Israel, de cómo ellos siempre durante toda su historia como nación siempre fue un pueblo desobediente a la voluntad de Dios. Pero el evangelio social del cual se habla solamente está en que Dios puede solucionarle sus problemas.
Pero no se habla del evangelio bíblico, del evangelio que está en la palabra de Dios. Porque de hecho la palabra de Dios nunca nos dice a nosotros, vaya, llamen a la gente y díganle que Jesús, que si vienen a la reunión cristiana o vienen al servicio cristiano, Dios les va a sanar. Eso no es algo de lo que el Señor nos haya mandado. Él nos ha mandado a enseñar su palabra. Y entonces la gente llega y muchos efectivamente se van tristes, decepcionados del evangelio, incluso del mismo Dios verdadero, porque no cumplió los deseos de su corazón. Pero es que, repito, ese no es el llamado que tenemos nosotros y que tiene toda la humanidad. Pero Juan Bautista sí nos muestra cómo es la enseñanza. Y él empieza claramente diciendo, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Y es el evangelio, el mismo evangelio que nuestro Señor Jesucristo en el principio de su ministerio, con esas mismas palabras inicia él. Si nos adelantamos un poquitico al capítulo 4, en el versículo 17, miremos cómo dice la palabra de Dios, ahí mismo en Mateo capítulo 4. Dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo evangelio, es la misma enseñanza, es la misma predicación. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a llamarnos al arrepentimiento. ¿Y por qué el arrepentimiento? Porque sabemos, lo hemos aprendido, que todos nosotros estamos en una naturaleza caída, pecaminosa, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno merecemos ni podemos por nosotros mismos entrar en su presencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos reflexionar sobre nuestra vida y cómo nos estamos conduciendo delante de los ojos de Dios, no delante de la sociedad. Porque si nos miramos delante de la sociedad, delante de los ojos de este mundo, pues seguramente nosotros mismos vamos a valorar muchas cosas que hacemos como buenas. Y las valoramos como buenas con respecto a otras personas. Y entonces empezamos nosotros a autojustificarnos, como decir, yo sí tengo derecho porque yo no soy tan malo como aquella otra persona. Pero resulta que el Evangelio no es así, es de acuerdo a la santidad de Dios. Y tenemos que mirar nosotros siempre es conforme a nuestro Maestro. ¿Qué tanto tengo y qué tanto hago yo de lo que es mi Señor y Salvador Jesucristo? Y ahí sí encontramos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Y necesitamos ese arrepentimiento. Y recordemos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en nuestras vidas. Es abandonar, darle la vuelta, abandonar el pecado, dándole la vuelta, dándole la espalda y caminar delante de nuestro Dios. Es mucho más allá el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento va mucho más allá de sentir el pesar por haber hecho algo malo, porque nuestras conciencias nos acusan y nos sentimos mal cuando nos caemos en cuenta que hemos obrado mal. Es el pesar que genera en nosotros una mala obra, pero de ahí en adelante que sigue, porque hasta ahí todavía no es el verdadero arrepentimiento, no es ese sentimiento de pesar ni ese remordimiento, sino que estoy tan avergonzado porque con lo que acabo de hacer he ofendido a un Dios tan bueno que me postro delante de mi Señor con toda humillación para pedirle perdón, para pedirle misericordia, porque lo que yo merezco es el castigo, a suplicarle que de mí tenga piedad y que no me dé lo que sí merezco, el castigo. Es postrarnos delante de Él y suplicarle que nos ayude para que a través de Jesucristo nosotros podamos comprender las Sagradas Escrituras y volvernos a Él. Ese verdadero arrepentimiento lo tenemos que llevar verdaderamente en el corazón. Lo tenemos que tener verdaderamente en nuestra vida, vivirlo, estarlo evidenciando. ¿Por qué el mundo no se arrepiente hoy? ¿Por qué no hay un arrepentimiento generalizado sabiendo que toda la humanidad está sufriendo? Y no importa cuál sea el país, no importa cuál sea su ámbito cultural,
En toda parte está ese clamor de que todo va de mal en peor. Pero ¿por qué no nos volvemos a Dios? Porque la humanidad no toma como pecado lo que estamos haciendo como sociedad. Entonces hay un deleite en hacer lo que se está haciendo. Hay un deleite en vivir a la manera que cada persona quiere hacerlo. ¿Y qué es lo que están enseñando las filosofías del mundo? Y usted es libre de hacer con su vida lo que a bien quiera. Y eso no es bíblicamente verdadero. Porque nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo adoremos, que lo glorifiquemos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la obediencia en nuestro proceder, en nuestro camino. Entonces lo que el mundo está haciendo que es malo y no lo considera malo, no genera en esa persona el deseo de buscar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, por eso no podíamos nosotros ni siquiera buscar a Dios. Dios ha sido quien nos buscó a nosotros. Él ha sido quien vino a nosotros. Y aún así muchos se resisten todavía a hacer su voluntad. La maldad del ser humano los lleva a apartarse cada vez más y más de Dios. Y no hay ese verdadero arrepentimiento. Entonces, volviendo al capítulo 3 de Mateo, versículo 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto ya estaba profetizado por Isaías. Esto ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. El reino de Dios se ha acercado, es que el mismo Dios, soberano y gran rey, ha venido a la humanidad. Y ha venido en la persona de Jesucristo, el Hijo verdadero de Dios, el unigénito de Dios. ¿Y ha venido para qué? Para rescatar al mundo del pecado en su primera venida. Porque habrá una segunda venida para juzgar con vara de hierro a los no creyentes. Y entonces en el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está hablando de Juan Bautista. Voz que clama en el desierto. Juan Bautista estaba predicando, él vivía en el desierto. Y el texto nos dice cómo vivía, qué comía. Dice que comía langostas y miel silvestre, cómo se vestía. En algún tiempo el profeta Elías también se vestía de la misma manera. ¿Y qué dice? ¿Qué le está diciendo? Preparar el camino. ¿Cuál era la ordenanza que tenía Juan Bautista? ¿Qué orden le había dado Dios? ¿Qué mandato le había dado? De preparar el camino. Si nos vamos a Isaías capítulo 40 y vamos a leer el versículo 3 y 4. Isaías 40, versículo 3 y 4 dice, voz que clama en el desierto, preparad caminos al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Isaías 40, versículos 3 y 4. Y lo que está diciendo, lo que se utilizaba en aquel tiempo, los monarcas normalmente cuando iban de un lugar o de una nación a otra nación, mandaban siempre adelante a unas personas que anunciaban que pronto llegaría el rey, el monarca de turno, que llegaría, que visitaría esa región. Y ellos se iban adelante, preparando el camino, quitando todo estorbo que había en el camino por el cual debía transitar el rey, para que su camino fuera mucho más ligero. Ellos anunciaban a las aldeas, a los pueblos por donde pasaban, que se prepararan porque pronto estaría llegando el rey. Pues en este mismo contexto es enviado Juan Bautista. Él es enviado ¿para qué? Para preparar el camino, para quitar esos obstáculos, para anunciar la llegada del Hijo de Dios. El mismo Dios os salvará. Ellos lo sabían desde el Antiguo Testamento, los israelitas.
Y es el mismo Dios el que ha venido delante de ellos para salvarlos, para ofrecerles la salvación. Y era lo que estaba anunciando Juan Bautista. ¿Y cómo estaba quitando esos estorbos? Invitando a la gente al arrepentimiento, invitando a la gente a que reconociera que toda su vida ha sido un fracaso delante de Dios por causa de la desobediencia. Que todos cayeran en cuenta que necesitaban un Mesías, un Salvador, y que ese Mesías estaba pronto por llegar. Y eso es lo que debemos anunciar nosotros. Invitar a la gente al arrepentimiento porque el reino de Dios está cerca. Cristo Jesús está cerca de todos nosotros. Pero es necesario que le escuchemos, es necesario que atendamos a su voz, es necesario que preparemos nuestros corazones para recibirle. Y es necesario entonces que todos caigamos en cuenta que nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro accionar está totalmente contrario a la palabra de Dios y que debemos darle esa vuelta completa para volvernos nosotros delante de nuestro Dios, para volvernos delante del Señor. Debemos de pensar hoy cómo es nuestra vida. Si estamos nosotros, si ahora mismo nosotros como cristianos que somos, estamos haciendo ese trabajo para el cual el Señor nos ha llamado, para anunciar, para preparar el camino para que más personas reciban a Jesucristo como su único Señor y Salvador, para que Jesucristo entre a sus hogares. Es necesario que nosotros ayudemos a quitar tanto estorbo de la tradición, tantas religiosidades que tienen las personas, tantos temores, y puedan entregarse libremente a la presencia del Señor. No con promesas, no como comprando su atención, sino anunciando lo que Dios verdaderamente ha dejado escrito en su santa palabra. Y dice la palabra del Señor. Versículos 4 y 5 dice cómo era Juan. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Es interesante cuando leemos esto de lo que hacía, dónde vivía y qué comía, qué bebía Juan. Porque recordemos que Jesús fue criticado, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Fue criticado porque él, decían que era comelón y bebedor, que se juntaba con los pecadores. Y el mismo Jesús les dijo, vino este que no comía ni bebía y no le creíste. Y ahora viene el Hijo de Dios que come y bebe y tampoco le crees. Claro, porque Jesús compartía los alimentos con cualquier persona. Y por eso mucha gente venía a Juan Bautista. Gentes de toda la provincia alrededor del Jordán. Y esto les llamaba mucho la atención a los fariseos, a los saduceos, que siempre buscaron desde el principio del ministerio cómo encontrarle un error, un pecado a Jesús para acusarlo. Y entonces dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta era la señal de que estaban aceptando y estaban recibiendo la enseñanza. Es decir, confesaban sus pecados, se arrepentían y como muestra pública de que estaban abrazando esa fe, ese llamado al que les estaba invitando Juan Bautista, entonces se sumergían en el agua. Eran bautizados en el río Jordán. ¿Y qué hacen los fariseos? Dice, al ver que Juan Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miremos la postura, la posición, la franqueza, lo directo del mensaje de Juan Bautista. Es decir, ¿quiénes estaban viniendo? Los que eran los gobernantes religiosos, los fariseos, los saduceos. Ellos estaban en representación de la religión de aquel tiempo y vienen delante de Juan Bautista.
Y Juan Bautista lo recibe generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, Juan Bautista no pretende hacer con ellos una alianza. No pretende llamarlos aparte para decirles en qué consiste la enseñanza y bregar a hacer un acuerdo de tal manera que él pueda trabajar y seguir su ministerio, pero que no tener la contradicción de ellos o unirse a ellos para tener algún favor, en lo absoluto. Y es que hoy se comercializa, se negocia la fe. Y para estar bien con la sociedad, para estar bien con los líderes religiosos, para estar bien incluso con muchos gobernantes, se cede a la enseñanza bíblica, se deja atrás la enseñanza bíblica y se toman posturas filosóficas, lo cual no es aceptado delante de los ojos de Dios. Nuestra vida, nuestra fe delante de Dios no puede ser negociable. Es decir, nuestra fe es lo conforme a la palabra de Dios y nos esforzamos, y así lo seguiremos haciendo en la voluntad de Dios, en comprender cada vez mejor las Escrituras y aprender a obedecer cada vez más y más al Dios único y verdadero. Y esto es lo que tenemos que enseñar a las otras personas, enseñarles a obedecer las cosas que Él nos ha mandado. Es lo que dice al final del mismo Evangelio de Mateo. Y debemos de invitar a la gente. Este llamado al arrepentimiento que debemos hacer a la gente, este llamado al arrepentimiento es para toda la humanidad. Es decir, para nosotros, claro, debemos de arrepentirnos todos los días de las cosas malas que hacemos. Este llamado al arrepentimiento es a la gente del común en la sociedad. Este llamado al arrepentimiento es a los gobernantes y a los líderes religiosos. A todos, no importa la categoría en que ellos mismos están clasificados, todos necesitamos venir arrepentidos delante de nuestro Señor y abrazar esta fe verdadera que es en Cristo Jesús, conforme a las Sagradas Escrituras. Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Les está anunciando algo que ellos ya conocían del Antiguo Testamento. Los profetas le habían dicho del día grande y terrible del Señor, un día de juicio, un día de espanto. Y ellos, los israelitas, pero principalmente la gama religiosa, pensaba que el castigo era para las otras naciones, que la ira de Dios caería sobre el resto de las naciones, mas no sobre ellos. Y Juan Bautista les está diciendo a ustedes quién les enseñó eso, quién les enseñó a huir, cómo van a ustedes a librarse de esa ira venidera. Y sí que es importante esto para nosotros. Debemos comprender y debemos enseñar que esto no nosotros no nos vamos a librar del juicio, de la ira venidera por estar inscritos en una religión. No nos vamos a librar simplemente porque decimos que somos cristianos, pero solo de palabra. No nos vamos a librar de la ira venidera solo por asistir religiosamente a un servicio cada semana o cada que haya la congregación, pero nuestra vida no tiene ese verdadero arrepentimiento y ese deseo de vivir conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que evidencia que nuestra vida tiene un cambio real, un cambio evidente. Esos cambios que le damos verdaderamente a nuestras vidas, dándole la espalda al pecado, es decir, dejando todo lo que es pecado, que está en muchas partes de la sociedad, y acercándonos más a hacer la voluntad de Dios. Haced pues, versículo 8, ¿qué era lo que tenían que hacer entonces? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si ustedes verdaderamente son el pueblo de Dios, pues demuéstrenlo obedeciéndolo, arrepintiéndose de ese mal camino y volviéndose a la palabra de Dios. Recordemos que principalmente los fariseos habían añadido muchas cosas a la palabra de Dios. De cierto que, como sucede hoy en la religión, le han añadido un poco de cosas, un poco de creencias, un poco de falacias, de mentiras, que lo enseñan como si fuera palabra de Dios y que lo enseñan como si fuese agradable a Dios cuando no lo es conforme a las Sagradas Escrituras.
Pues entonces el llamado es hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que sus obras evidencien que usted verdaderamente ha cambiado. Sabemos todos que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo divino, es un regalo de Dios que nos ha dado. La muestra de que hemos recibido esa salvación por gracia, que estamos en un nuevo nacimiento, que somos nuevas personas, es las cosas que hacemos. Y esas cosas las hacemos ¿para qué? Para glorificar a Dios. Nos abstenemos de hacer muchas cosas que el mundo aprueba. ¿Por qué? Porque queremos adorar a Dios. Guardamos el mejor de los testimonios, ¿para qué? Para exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrándole al mundo que nosotros no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Ese llamado que hacía Juan Bautista a los judíos es el mismo que nos hace la palabra de Dios hoy a nosotros. Nosotros debemos de evidenciar en nuestra manera de vivir que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y en nosotros deben de empezar a fluir espontáneamente esos frutos que glorifican a Dios. Ya no somos esas personas vulgares, ya nuestra forma de hablar es distinta, es calmada, es pausada. En nosotros nuestro deseo no está en satisfacer las obras de la carne, en los vicios, sino en obedecer la palabra de Dios. Nuestro gozo, nuestra alegría está en compartir con los hermanos, principalmente los de la familia de la fe. Nuestro gozo está en ir a los no creyentes a enseñarles la palabra de Dios, no para negociar con ellos la fe, es decir, compartimos de los otros a ellos y tomamos de lo de ellos para nosotros, no. Nosotros entregamos la palabra de Dios y volvemos siempre a la reunión de los santos, a la reunión de los justos, como nos llama Dios a los que hemos creído en Jesucristo, porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, les hace un llamado muy especial y muy fuerte nuevamente a los judíos y dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No, ellos pensaban que simplemente porque eran descendientes de Abraham en la carne, la genealogía desde Abraham hasta ellos, llegaba hasta ellos, incluso podían decir: esta es mi descendencia desde Abraham, por lo tanto yo soy el pueblo, hago parte del pueblo escogido de Dios. Pues no es eso. Él les está diciendo Juan Bautista algo que es muy importante. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento va necesariamente ligado a la fe verdadera. Es decir, siempre va unido el arrepentimiento y la fe. Entonces, ¿qué es lo que trae? El arrepentimiento nos aparta del pecado. La fe verdadera nos une, nos lleva delante de nuestro Señor Jesucristo, nos une a Él. Es decir, no es por ser descendientes en la carne, que son hijos de Abraham, sino que por compartir, por tener la misma fe que tuvo Abraham, es que nosotros somos hijos de Abraham. Porque tenemos la fe que tuvo Abraham. Abraham sabía, él entendió, él esperó, él confió plenamente en que Dios levantaría un cordero para el sacrificio. Él sabía la necesidad de un redentor, de un Mesías. Nosotros hoy sabemos, comprendemos que el Mesías ya vino. Y de este Mesías estaba anunciando Juan Bautista. Pero las Escrituras dicen que el mismo Mesías volverá. Pero ya no con el ofrecimiento de la salvación gratuita, sino, repito, para juzgar a todas las naciones, incluyendo a Israel y el resto de todos los pueblos. Tenemos que volvernos a Dios entonces de todo corazón. Nuestra fe debe estar puesta de todo corazón en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva al Padre. Jesucristo es el que nos da esa fe para que podamos vivir conforme a su palabra, ese entendimiento a través del Espíritu Santo. Por eso debemos de vivir siempre en Él, por Él y para Él. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Y por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya está la sentencia. El hacha está lista. ¿De qué nos está hablando? El juicio de Dios ya está preparado. El juicio de Dios está listo. Y va a cortar aquel árbol que no esté dando buen fruto. Y repito, el buen fruto es consecuencia de una fe verdadera. Si tenemos una fe verdadera es porque creemos en Jesucristo, hemos nacido de nuevo, hemos recibido esa salvación por gracia. Recibimos la salvación por gracia, tenemos la fe puesta en Jesucristo, hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y ahora damos esos buenos frutos. Quien no esté dando un buen fruto o quien no dé un buen fruto tiene que revisarse si verdaderamente tiene la fe puesta en Jesucristo o es que tiene varias creencias, como apuntándole, a ver, yo tengo esto por si esta es la verdadera y tengo esta otra por si resulta que no era aquella sino esta y me uno a esta otra. Y al final parecería esa persona como un político mirando a ver dónde queda mejor alineado. No, nosotros no estamos apuntando a ver dónde quedamos mejor. Nosotros creemos fielmente y firmemente en la palabra de Dios y que la salvación es únicamente a través de Jesucristo. Y esa es la invitación para que todos esta tarde podamos volvernos delante de nuestro Señor. Porque el árbol que no dé buen fruto será cortado. Hay frutos muy aparentes, hay frutos que parecen que vienen de Dios, pero realmente no tienen el fundamento bíblico. Y cada vida, cada persona será puesta a prueba delante de los ojos de Dios. Versículo 12. Versículo 11, perdón. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos, podemos decir, tres clases de bautismo. El bautismo que es por agua, que era el que estaba haciendo Juan Bautista, para confesión, para arrepentimiento y confesión de pecados. En el agua se hacía esa manifestación, esa demostración de una declaración pública de la fe. Pero hay un segundo bautismo que nos enseña la palabra y es el bautismo del Espíritu Santo. Es obra completamente de Dios. En su soberanía, Él nos da el bautismo del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los creyentes. Puede que muchas personas, la Biblia no lo dice, lo pongo solo por ejemplo, y lo pongo como ejemplo para ilustrar la enseñanza. Puede que muchas personas hayan ido delante de Juan Bautista con sus labios confesando unos pecados, sumergiéndose en el agua, pero no tener el verdadero arrepentimiento. Eso pudo haber sucedido y Juan Bautista los bautizaba igual. Pero delante de los ojos de Dios, nadie puede engañarle. Y viene el Espíritu Santo solamente a los creyentes. Y esto es algo bíblico, una enseñanza. El Espíritu Santo viene sobre los creyentes. Y nosotros, si verdaderamente hemos creído en Él, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y luego dice que el bautismo con fuego. Y este bautismo tenemos que mirarlo acerca del juicio final. Porque ese bautismo está hablando de ese fuego que nunca se apaga. Porque miremos el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Es el mismo contexto. Estamos dentro del mismo pasaje, del mismo contexto. Entonces, todo está preparado. ¿Para qué? Para el juicio del Señor. ¿Quiénes no estaremos en ese juicio? Los creyentes. Ese juicio que es para castigo, que es para fuego, que está representado en la enseñanza del versículo 12, es esa paja que en principio está mezclada con el trigo, pero que el aventador, ¿qué era lo que hacía? ¿Para qué servía esta herramienta? Para tirar todo al aire. El viento se llevaba la paja y caía, el trigo caía para ser recogido. Eran separados el trigo, el verdadero fruto, y la paja que estaba mezclada
y mezclándose con el fruto verdadero. Pues el Señor, que no puede ser engañado, dice que ya está todo preparado, tiene la aventadora en su mano, es decir, ya pronto separará todo esto. Y el verdadero creyente, el que haya tenido un verdadero arrepentimiento, el que ahora es transformado a través de la palabra de Dios, el que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es representado por ese fruto. Ese fruto que es guardado en el granero, es decir, que es separado para el reino de los cielos. Pero lo otro será quemado, y por eso habla del fuego que nunca se apaga. El juicio venidero para las naciones, para los no creyentes, es un juicio para castigo y castigo eterno. Entonces miremos todo lo que nos enseña este pasaje de Juan Bautista y muchas cosas más, porque si seguimos orándole al Señor y seguimos meditando en el pasaje en la semana, con toda seguridad Dios nos dará mucha más sabiduría. Les invito para que lean completo el capítulo 3 y sigan leyendo todos los pasajes que nos da el libro de Mateo. Pero vemos entonces y vamos concluyendo lo importante, primero lo necesario, lo indispensable es de que la predicación sea bíblica, de que la predicación sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que la sociedad quiere escuchar. Nuestra fe es innegociable. Nosotros creemos plenamente en lo que dice la palabra de Dios, así el resto de la sociedad esté en contra de ella. No hacemos negocios con la palabra de Dios, no llegamos a acuerdos para mirar qué aceptamos de la palabra de Dios y qué aceptamos del mundo. Eso es el sincretismo. Eso es lo que está promoviendo la nueva era. Tomar un poco de cada religión, de cada fe, y quieren meter ahí a la fe cristiana, lo cual el verdadero cristiano jamás aceptará eso. Y revolver y decir, mire, es que aquí podemos vivir todos, crea usted en lo que quiera, simplemente hagamos de esto un mejor vividero. Pero resulta que eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el llamado es porque esto va de mal en peor y porque esto tiene un fin y un fin muy trágico para los no creyentes. Así que si amamos a las personas, lo que debemos enseñarles es que la verdad, el evangelio, el llamado, el arrepentimiento. Invitarlos a que escuchen la palabra de Dios, no para que crean en un Dios que puede solucionarles sus problemas momentáneamente, pero que no están conociendo a ese Dios para apartarse de la maldad. También como conclusión, y debemos comprender nosotros, los frutos son la evidencia de que nuestra vida ha sido transformada a través de la palabra y por la palabra de Dios. Esos frutos nosotros, cada uno lo podemos valorar, porque no podríamos nosotros valorar los frutos de otra persona, pero cada uno sí puede valorar su propio fruto. Y si en esos frutos que están o que pretenden mostrar hay doblez de espíritu, hay doblez, es por aparentar, es tiempo de dejar eso y volver delante de Dios a suplicarle misericordia con un verdadero arrepentimiento. Pero si lo estamos haciendo de forma espontánea, si lo estamos haciendo para glorificar a Dios, si no estamos buscando el aplauso de la gente, entonces debemos avanzar en oración, meditación de la palabra y llevar mucho más fruto que glorifiquen, que enaltezcan a nuestro Dios. Y debemos darle gracias a Dios porque nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. No podemos dudarlo. Él es el que nos guía. Él es el que nos lleva a una verdadera confesión de pecados. Porque aunque ya somos cristianos, aún cometemos pecados, pero inmediatamente nos arrepentimos y volvemos a estar en comunión con nuestro Dios. Y sabemos que nosotros somos parte de ese trigo que Dios por gracia y misericordia ha separado para ser parte de su granero. Así que tengamos presente, el verdadero arrepentimiento trae buenos frutos. Amén y amén.